Ok, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 20. Voy a empezar a leer el versículo 1. Vamos a hablar sobre la parábola de los obreros de la viña. Y esta parábola es una explicación acerca de la gracia de Dios. Aprendemos una gran lección de esta parábola y aprendemos cómo funciona en lo espiritual la gracia de Dios aplicada a nuestras vidas. Así es de que vale la pena poner toda nuestra atención. Síganme por favor en el relato. 21 de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez acerca de las horas sexta, novena y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando desde los postreros, los últimos, hasta los primeros, al ver los que habían ido cerca de la hora al ver los que habían venido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también a ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ok, esta parábola, como todas las parábolas, hay una gran verdad incluida dentro de esta parábola. Una verdad profunda que nos habla algo del reino de los cielos, porque volvemos a entrar con la misma introducción. El reino de los cielos es semejante a, en otras palabras, el dominio de Cristo funciona de esta manera. Y lo que nos está hablando en una sola palabra, en un resumen rápido, toda esta parábola es sobre la gracia de Dios. Y vamos a ver punto a punto. El primero de ellos que yo quiero resaltar es cómo esta parábola debió de llamarse de una manera diferente. Yo creo que esta parábola debió de haberse llamado el hombre generoso, o debió de haberse llamado los contratados por gracia. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos esta parábola y la estudiamos profundamente, los obreros de la viña no son el personaje central de esta parábola, es el Señor de la viña. Todo se centra en Él y lo que Él hizo por estos desempleados. Piensen en esto: la jornada laboral en Israel en aquel tiempo empezaba a las 6 de la mañana. Esto es lo que ellos consideran la hora primera. Y de hecho esto te va a ayudar para tu lectura bíblica cada vez que estés en Nuevo Testamento y leas la hora tercera, la hora esto, la hora aquello. La hora primera para los israelitas comienza a las 6 de la mañana. Déjenme darles un ejemplo. En Pentecostés el Espíritu Santo cae sobre los que estaban orando ahí,
y pensaban que estaban borrachos. ¿Han leído el relato? Y Pedro se levanta y dice: hermanos, estos no están borrachos como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, 6, 7, 8, 9. Eran las 9 de la mañana. Entonces no podían estar borrachos, ¿verdad? Era demasiado temprano. Entonces la jornada laboral, la hora primera, empieza a las 6 de la mañana. ¿Hasta aquí vamos bien? Antes de esta hora de las 6 de la mañana, los que no tenían trabajo se iban a una especie de plaza y se ponían ahí, ¿verdad? Con sus herramientas de trabajo, listo. A lo mejor no había, pero imagínenselos ahí con su termo de agua y su sombrero, listos para la acción. Y llegaban los señores de las viñas a contratar obreros para sus viñas. Ojo con esto: el tiempo de cosecha en las viñas es tan corto porque tienen que hacerlo antes de que llegue la temporada de las lluvias. Entonces, para el momento en el que se da el fruto de la vid y el momento en que se tiene que recolectar todo antes de las lluvias, es muy corto el tiempo. Entonces los empleados, digámoslo así, de nómina formales no eran suficientes, era necesario mano de obra extra. Estos se iban a la plaza y los señores de las viñas iban y los contrataban. Este hombre de la viña hizo eso. Si lo leímos en los primeros versículos, fue y contrató obreros para su viña y se fue. Entonces, aquellas personas que estaban desempleados después de las 6 de la mañana tenían pocas posibilidades de ser contratados, porque ya todos habían agarrado: yo necesito 5, yo 10, yo 20. Ya todos se habían agarrado sus obreros. Y más se separaba el tiempo de las 6 de la mañana a avanzar, menos posibilidades había de que fueran contratados. ¿Qué hacían? Pues se quedaban ahí por si alguien de alguna viña se lesionó, se enfermó, algo sucedió y habría una oportunidad de trabajo. Y esta parábola se centra en la bondad de un hombre que había contratado ya a sus empleados y luego sale a la hora tercera, que son 9 de la mañana, y ve a unos desempleados y los contrata. Y luego lo vuelve a repetir a las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Ojo con esto, síganme, no se me pierdan. Este señor de la viña no necesitaba empleados, ya tenía su cuadrilla. Simple y sencillamente, en su misericordia, vio a alguien desempleado, sabía que ese alguien iba a llegar con su esposa: vieja, hoy no hubo trabajo, no hay comida. En su misericordia, él contrató desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no porque él lo necesitara, porque ellos lo necesitaban. Ellos eran los de la necesidad, no él. Entonces esta parábola nos habla tanto de la bondad y la generosidad de un hombre que derrocha amor y gracia y ayuda. Y si nosotros volvemos al mismo punto, el reino de los cielos es semejante a, tenemos entonces que entender que el Señor es rico en su gracia. En pantalla aparece Efesios 1:7, misma cosa para agilizar los tiempos. Ojo con Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según, ¿qué dice ahí? Las riquezas de su gracia. La generosidad de Dios en cuestiones de gracia y amor se ven reflejados en esta parábola. Es decir, Dios es tan rico, millonario en gracia, que anda por todo lugar buscando a quien darle de las riquezas de su gracia. Y el Señor da gracia a todos y no se le acaba, y sigue dando y sigue dando y sigue compartiendo de su amor y de su gracia, porque Él se dedica a dar de lo que no merecemos. Estos empleados, estos obreros de la viña, no merecían ser contratados. Ya no había trabajo para ellos. A ningún jornalero, a ningún señor de la viña le convenía contratar a alguien que le iba a dar menos horas de trabajo por el mismo sueldo que le tenía que dar. Ustedes conocen a los judíos, son tremendos para los negocios.
Ellos no iban a contratar a alguien que no les iba a dar el día completo de trabajo. Va contra la lógica. Pero en el reino de los cielos no hay lógica. En la gracia de Dios el Señor está dando y dando y dando de su gracia y de su amor. Y aquí nosotros entramos en un conflicto que constantemente sucede en nuestros corazones. El conflicto entre la gracia divina contra la condenación humana. Si no es todo el tiempo, de tiempo en tiempo entramos en esa lucha interior porque tenemos esa tendencia carnal. Déjenme les explico. El Señor de la viña se está mostrando inusualmente generoso. No es normal. Este hombre algo tiene, está dando trabajo y pagando de su dinero a personas simplemente porque Él lo quiere. El Señor ofrece un denario de salario. Si nosotros nos metemos en los tiempos, en los entendimientos culturales, un denario de trabajo era más del doble de sueldo que una persona recibiría por un trabajo temporal. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en una maquiladora por semana? ¿700 pesos? ¿Estamos en 700 más o menos? ¿Quién da más? ¿Quiere 2? ¿Quiere 4? Se lo doy. ¿Cuánto da más? Más o menos 7, 8, díganme un número. ¿Más fuerte? 800. Este hombre está pagando 1,600 pesos el día. Los de la hora primera, la primera cuadrilla, llegan y les ofrecen el doble y dicen, claro, ¿dónde te firmo? Pero los de las 9 de la mañana, sin esperanza, y les ofrecen 1,600. Este hombre está siendo generoso más allá de lo normal. Entonces le ordena al mayordomo pagar. El mayordomo está ahí en la nómina. Y la clave para entender esta parábola es este conflicto entre la gracia de Dios inusual, si ustedes lo quieren llamar así, y la condenación humana, porque los que empezaron a entrar a trabajar desde la hora primera empezaron de celosos y de envidiosos a criticar por qué les estaban pagando un denario a los de las 3 de la tarde y a los de las 5 de la tarde, si ellos habían estado desde bien temprano trabajando. Pero estos hombres están perdiendo el punto. El punto no es el denario de sueldo, el punto es que no tenían trabajo. ¿Me explico? El punto no es si podían ganar más, les estaban pagando mucho más allá de lo que ganarían. Entonces tendemos a ser así, a ver lo que otros tienen y a verlo, criticar lo que otros. Tantas veces estamos en nuestra condenación humana. Ah, no, se equivocó, que lo castiguen. Y cuando tú te equivocas, no, da mi chance, no, da mi chance. A la siguiente hora sí ya. Y hay un conflicto interno entre la gracia de Dios y la condenación humana. Mis hermanos, la gracia tiene que ganar ese conflicto en tu vida. Digan amén, por favor. La gracia tiene que ganar ese conflicto en tu vida. Tú tienes que encontrar la manera de cómo. Tantos problemas en nuestras vidas empiezan por el hecho de que nosotros nos ponemos dentro de una posición de lógica y razón. Trabajaste completo, recibes completo. Pero ante la gracia de Dios no es que trabajes completo y recibas completo. Todos recibimos de la gracia de Dios. Y cuando nosotros queremos en nuestra justicia, en nuestra lógica medir las cosas, yo les tengo que confrontar con la verdad. Somos corruptos, mis hermanos. Vemos para donde nos conviene. Cuando nos conviene nos callamos. Cuando no nos conviene criticamos. Y esa es una tendencia que todos tenemos, que no todos hacen, que no todos viven todo el tiempo, pero que de vez en cuando aparece, que de vez en cuando está ahí. Y viene. Gracias, José. Sí, me oigo más hombre en el otro, hermano. Sí, bueno, espero que se oiga mejor este. ¿Cómo me escucho en este, hermanos? En este día tan bonito. Ya me perdí. Entonces, cuando se cae la segunda torre, la polvadera está tremenda. Ok, nuestra propia justicia es corrupta. De veras, fuera de Dios somos corruptos.
Y nosotros tenemos que trabajar para alinear nuestro corazón a la gracia de Dios y a la justicia de Dios. Y esta parábola es una confrontación entre la gracia de Dios y la condenación humana. Y yo les tengo que decir algo para que se lleven de tarea y mediten aún en este momento. Quienes se quejan de los logros de otros, quienes se quejan de las posiciones de otros, es porque aún no han entendido la gracia de Dios. Porque todo lo que tú tienes es por gracia. Y si tú confías en la justicia de Dios, Dios va a dar de su misma gracia a ti. Sin importar si tú empezaste y otro terminó, sin importar quién hace quién, todo lo que tú tienes lo tienes por gracia. No lo mereces. Aún tu viejo, así como esté tu viejo, no lo mereces, mujer. Los hombres tienen que decir amén aquí. Sí, amén. Oh. Está bien, vámonos al otro lado. Las mujeres sí son más avivadas. Hombres, la esposa que tienes no la mereces. Wow. El hijo que tienes no lo mereces. El aire que respiras no lo mereces, honestamente. El dinero que tienes, mucho o poco, no lo ganaste. El Señor permitió que lo tuvieras. No, yo trabajé toda la semana, vieras cómo me esforcé. Tiempo. ¿Y si estuvieras cuadrapléjico? ¿Y si una bacteria afectara tu cerebro y quedaras mal y no pudieras trabajar? ¿Cómo vas a tener entonces tu dinero? ¿Cómo haces que tus pulmones respiren y que tu corazón lata? ¿Cómo haces que tu mente funcione? Todo lo que tú tienes es por gracia. Honestamente no lo merecemos. Y lo que alguien tiene, lo tiene por gracia. Y lo que tú tienes, lo tienes por gracia. Y aquellas personas que entonces se colocan en su propia justicia, en su propia lógica y criterio, a criticar lo que otros tienen, a criticar lo que otros reciben, es porque no han entendido la gracia de Dios. Simplemente a Dios le ha placido colocarte en una posición diferente, manejar las cosas de manera diferente en tu propia vida. Al juzgar la vida de nuestros hermanos, sentimos envidia, sentimos celos y por consiguiente condenamos. Y esto es así porque nuestra justicia es imperfecta. Vemos de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero cuando nosotros tomamos la postura o la perspectiva de Dios, o vemos las cosas a través de los ojos de Dios, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón? Gratitud. Gracias, Señor. Yo no tenía esto y me lo das. Les voy a dar un ejemplo personal. ¿Ven todos mis atributos? Nada, no se crean. Mi esposa, no sé si todos lo saben, pero es una sobreviviente del cáncer de mama. Hay una historia que en algún momento vamos a contar. Y cuando mi esposa estaba ahí, ¿verdad?, en los tratamientos y todos, a mí no se me olvidan las estadísticas que los doctores nos daban: 70% de posibilidades que ella estuviera muerta en los siguientes 5 años de su vida. Emocionalmente uno le pega y uno le empieza a decir adiós. Y de repente en su gracia, el Señor le concede la victoria contra el cáncer. Aplicaron quimioterapia a su cuerpo, no sanó sobrenaturalmente, pero por gracia está sana. ¿Me explico? Y ahora nosotros hemos aprendido a valorar la gracia en nuestras vidas. Ir a un parque, estar en la tarde en la casa jugando un juego de mesa, viendo una película, es algo que no teníamos nosotros 4 como familia juntos. Me explico, no lo teníamos. Hoy lo tenemos. Hoy valoramos la gracia de Dios que nos ha sobrecogido. Yo no merezco a esta mujer. Sí. Ahorita nos damos un beso a la salida. Muy bien. Entonces, ¿qué lección nosotros tenemos que aprender de esto? ¿Qué historia, qué nos está enseñando esta historia? Bueno,
Debido a que los pecadores son completamente indignos de ser perdonados, pero al mismo tiempo Dios es tan rico en su gracia, y las riquezas de Dios en este sentido son inagotables. Debido a esto nosotros recibimos una salvación que no merecíamos. Entonces, hayas conocido a Cristo a los 11 años, a los 20 años, a los 80 años, hayas conocido a Cristo en los años 20, 30, 40, 2020, la salvación sigue siendo la misma. No la merecías y ahora la tienes. ¿Ven lo que yo veo? ¿Pueden verlo de esta manera? Piensen en el ladrón que está con Jesús a un lado de la cruz. Este ladrón no está en esa cruz por ser un angelito. No se robó una manzana en el mercado, ¿me explico? Probablemente junto con sus atracos hubo asesinatos o violaciones. Era una escoria de la sociedad y por eso el Imperio Romano quería eliminarlo. Y este tipo pone su fe en Jesucristo cuando todos los demás estaban desvaneciendo su fe en Jesucristo. Estaban viendo a Jesús, el que sanaba y todas estas cosas, y de repente lo ven en la cruz y se empieza a desvanecer la fe de los discípulos. Todos los que lo están viendo en la cruz, se les está acabando en un sentido la emoción de estar caminando con el maestro. Tal vez empezaron a entrar dudas de que si realmente era él el Mesías. Y todavía los romanos y algunos otros les decían: bájate de la cruz. Y en el momento en donde toda la fe de la gente está bajando, la fe de este ladrón está subiendo. Y ve a Jesús crucificado y le dice: acuérdate conmigo cuando estés en tu reino. ¿Qué es la respuesta de Jesús a este ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Ojo con esto. Por otro lado tenemos a los 12 apóstoles. Los 12 grandes, ¿no? Jesús les empieza a reclutar. Tenían 3 años caminando con Jesús. Su estatus estaba elevado. ¿Y quién entra primero al cielo? Un ladrón. Y estos hombres estuvieron con Jesús desde el principio y no entraron al cielo sino hasta después. La pregunta es: ¿Pedro era pecador o no? Sí lo era. Y Mateo no se diga. Los hijos del trueno eran igual de pecadores que este ladrón. El asunto es que nadie merecía ser salvo y todos entraron al cielo en diferentes tiempos, pero todos recibieron. Dios dice, el Señor dice, lo que es justo realmente no es justo. Es justo ante Dios, no es justo para nosotros. Pero tú estarás en la gloria eterna si has puesto tu fe en Jesucristo, claro. Estarás en la gloria eterna. Y es una manera de decirlo: a la mano izquierda tendrás al ladrón, felizote, y a la mano derecha estará Pedro y Jacobo y Mateo y todos los grandes. Y a lo mejor atrás de ti estará Martín Lutero y los grandes reformadores. ¿Hay diferencia? ¿Alguien más digno? ¿Alguien menos digno? Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Si ustedes ahí en sus Biblias, ya que lo abrieron en Mateo 20, leemos el 16, entendemos este proverbio. Así que los primeros serán los postreros y los postreros primeros. Levante la mano con sinceridad el que había leído esto varias veces y no lo había entendido. Yo varias veces lo leía y pues le seguía leyendo. Hoy lo entiendo. Hoy yo entiendo que los primeros, los apóstoles, si tomamos este modelo, los apóstoles que fueron primeros entraron al cielo como postreros, pero entraron al cielo. Y hoy yo entiendo que los postreros, el ladrón, ¿verdad?, entraron primero al cielo, pero a fin de cuentas entraron. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. El evangelio se comparte a tantas personas, pero no todos responden. Vámonos al siguiente punto, que se trata del propósito de la parábola de los obreros de la viña. El contexto en el que Jesús está contándolo dice tanto. Imagínate si alguien te pregunta: ¿cómo estás? Y tú contestas, ¿cómo decimos normalmente?
No importa cómo estemos emocionalmente, contestamos, ¿verdad? Te acaban de despedir de tu trabajo y ¿cómo estás? Bien. Pocas veces decimos lo que sentimos. Te acaban de pagar tu cheque y tu aguinaldo y ¿cómo estás? Bien. El bien no refleja realmente nuestro estado de ánimo. Ok. Pero en el contexto en que nosotros decimos bien tiene tanto que ver. Acaban de chocar tu carro y te dicen, ¿cómo estás? Bien. Pues sí, no me quebré ningún hueso, no estoy bien. El contexto es interesante, me estoy logrando explicar. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Cómo es el antes y cómo es el después? Déjenme mencionarlo. Antes de contar esta parábola, Jesús tiene esa famosa conversación con el joven rico. ¿Alguien ha leído este relato? Se acerca un joven rico y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le dice los 10 mandamientos. Y este joven rico dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Y de repente Pedro por un lado, no. Ahora resulta que el primer humano que no ha pecado, súper perfecto, no te has equivocado. Y Jesús le comprueba a este joven rico que está reprobado ante la ley de Dios. Y le dice, ok, tú has guardado los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí, desde mi juventud. Entonces no tienes otro Dios que no sea el Señor. Y no tienes codicia en tu corazón. Ok, vende todo lo que tienes, porque tu Dios es Dios, no es el dinero. Y no tienes codicia por lo que tienes. Vende todo lo que tienes y sígueme. El joven rico se fue triste. Sígueme, no te me pierdas. Esto es lo que sucede antes de esta parábola. Entonces los discípulos están pensando lo difícil que es para un hombre entrar en el reino de los cielos. Ellos están diciendo, estamos fritos. Pues, ¿cómo le hacemos? ¿Quién puede pasar la prueba de los 10 mandamientos? ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no tiene odio en su corazón? ¿Quién no tiene otro Dios que es el dinero, el sexo o los carros o las novelas? ¿Quién no está reprobado ante los 10 mandamientos? Los discípulos están pensando en esto. Y entonces Pedro le pregunta en el 19:25, no lo tienen que buscar, yo lo puedo leer aquí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Pedro está haciendo una pregunta genuina, maestro. Si todos reprobamos, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús responde, para los hombres es imposible, tú no puedes salvarte a ti mismo, pero para Dios es posible. ¿Me explico? Cuando Pedro entiende esto, entiende la salvación, entiende que se le va a pagar un denario, pero no entiende la gracia de Dios. Todo indica que Pedro no entendió la gracia de Dios, porque ¿qué es lo que sigue después de esto? Pedro le pregunta al maestro en el 19:27. Si quieren seguirme, sería bueno. Acabo un capítulo atrás de donde ya están. 19:27. Entonces, ya que Pedro sabe que Dios puede salvarlos, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿No te suena una pregunta similar a la que los obreros de la hora primera dijeron? Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana en la fatiga del sol, y a ellos les diste un denario. A nosotros, ¿qué nos vas a dar? Nos vas a dar 2. O sea, Pedro no está entendiendo que el ser salvo es una super, ultra, mega recompensa, y todavía está preguntando qué va a recibir. El Señor en su misericordia, 19:28, le dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muy bien, esa última Y, ponle mucha atención. Esa Y separa 2 categorías. Dice Jesús que aquellos que han renunciado a algo
van a recibir 100 veces más. Esa es una recompensa que nosotros recibimos en el cielo por nuestro servicio al Señor. ¿Estamos bien? Pero luego esa Y separa otra recompensa y dice: y heredarán vida eterna. No tiene que ver una cosa con la otra. Tú puedes servir al Señor y esforzarte y todo, y no puedes completar la salvación. ¿Me explico? Pero la vida eterna tú la vas a recibir aunque no hayas servido al Señor. El ladrón entró directo, nunca sirvió como diácono en ninguna iglesia, ni siquiera se bautizó en agua. ¿Me explico? Una cosa es que Jesús quiera recompensarte por tu fidelidad, y otra cosa es que Él en su gracia pueda salvarte cuando tú pongas tu fe en Él. Todo indica que Pedro y los apóstoles no habían entendido el mensaje. Todavía después de esta parábola encontramos Hechos 1:16 aquí en pantalla. El Señor ya resucitó. Ya resucitó. Vamos a adelantarnos en el tiempo. Ya contó todas las parábolas que no hemos estudiado todavía, pero ya resucitó el Señor. Está ahí con sus 12 y otros más. Y Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Déjame ver si te lo puedo parafrasear. Pedro se acerca con Jesús y: Maestro, ¿qué tal la tumba? Tenebrosa, ¿verdad? Tenebrosa. ¿Algún conocido ahí, el maestro, que no? Pues que todos resucitaron. Oh, sí, cierto. Y por cierto, maestro, esos 12 tronos que habías dicho, ¿te acuerdas que dijiste? ¿Nos los vas a dar ahorita? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, vayan poniéndome mi trono, está diciendo Pedro, porque ya me voy a sentar. Pedro le faltaba tantas cosas, incluyendo morir como mártir, crucificado de cabeza. Pedro todavía no había entendido. En algún momento lo entendió más adelante en el camino. Pero yo quiero decirles algo. No fue hasta que el Señor ascendió que los apóstoles empezaron a entender la gracia que les salvó y lo que sería su responsabilidad en el reino de los cielos. Es necesario dejar nuestra justicia, mis hermanos. Nuestro propio criterio tiene que empezar a disminuir, y nosotros tenemos que ir alineando nuestro corazón a la gracia de Dios. Ojo con esto: el latir del corazón de Dios es gracia para todos. ¿Tú quieres madurar en tu fe? Esfuérzate en entender la gracia. ¿Por qué? Porque cuando no entiendes la gracia, piensas que todo es por recompensa, incluyendo la salvación. Cuando tú entiendes la gracia, tú te das cuenta que todo, empezando por la salvación, viene por gracia. Ojo con esto: más entiendes la gracia, más madurez en tu vida. Lo que tú tienes, lo tienes por gracia. Todo, tu vida, tus posesiones, tus amigos, el ministerio, nada de eso mereces. Y si tú te mantienes en ese pensamiento, tu corazón va a ser gratitud en vez de competencia y celos y envidia. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas ya para dejarlos ir? Los obreros de la viña es una parábola que nos enseña varias verdades fundamentales del evangelio. ¿Me permiten leerlas y citarlas? ¿Están listos? Agárrense porque aquí vamos. Número 1: la salvación no se gana. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Número 2: Dios da la misma gracia abundante a todo aquel que sigue a Cristo. Políticos corruptos, prostitutas, ciegos, hombres, mujeres, cristianos de este tiempo, cristianos del primer siglo, cristianos del siglo XV. El Señor da a todos, porque todos recibieron en un sentido un denario, la entrada al cielo. Número 3: Dios es quien inicia la salvación y quien completa la salvación. ¿Quién fue el que fue a buscar obreros para la viña? El Señor de la viña. ¿Y quién fue el que ordenó pagar al final a su mayordomo? Que el mayordomo representa a Jesús, el Señor.
el Señor inicia la salvación en ti trayendo convicción, y el Señor finaliza la salvación en ti llevándote a la gloria eterna. Número 4, cuarta lección que aprendemos: todo indica que al día de hoy, probablemente sean las 3 de la tarde o las 5 de la tarde espiritualmente hablando, al día de hoy el Señor sigue contratando o salvando a personas, sigue dando de su abundante gracia. Número 5, quinta lección: Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, no a los autosuficientes. En esta parábola el Señor de la viña no fue a contratar personas ya contratadas, fue a contratar personas desempleadas porque estaban humildes de espíritu, no tenían posibilidad de salir adelante como tú y yo estábamos antes de Cristo. Lección número 6: el Señor cumple sus promesas. Desde los de la hora primera hasta los de la última jornada les prometió un denario y eso les dio. El Señor ha prometido vida eterna a todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo, y así será. Lección número 7: Dios nos da siempre más de lo que merecemos. Ese denario era el doble de lo que estos podían recibir. Lección número 8: Dios es misericordioso y siempre debe de ser alabado por su gracia. En muchos de nosotros sigue habiendo el efecto de la condenación humana. Aún tenemos una tendencia a ser elitistas. Nos juntamos con unos sí y con otros no. Tendemos a ser envidiosos. ¿Por qué Víctor subió a pedir la ofrenda si yo estoy aquí cuidando la cámara? Para que vean, aquí está un obrero. Yo fui el que abrí el edificio, dice Jaime. ¿Dónde está Jaime? No sé quién abrió el edificio. Yo lo abrí y a mí ni me han dado que pida la ofrenda. Somos juiciosos. Ese ni está aplaudiendo, de seguro anda en pecado. Ha de haber fumado marihuana antes de venir a la iglesia. Criticones. ¿Viste? Ay, la hermana esa, ay, sudando, quejándose del calorón, que se aguante como nosotras. Vivimos por la ley del desempeño. Más hacemos, pensamos que merecemos más de la gracia de Dios. Mi hermano, renuévate, porque la parábola de los obreros de la viña nos debe de dar una gran lección. Sin importar que veas en los demás, quien se levante o quien se caiga, quien recibe o quien no recibe, quien tiene primero, quien tiene después, todos recibimos la misma exagerada cantidad de gracia de parte de Dios. No hay nadie aquí al cual el Señor lo ame más, y no hay nadie de ustedes, por pecador que te sientas, que el Señor te ame menos. ¿Qué piensas al respecto? Gracias a Dios por su gracia, ¿no es cierto? Podemos dar un fuerte aplauso al Señor.